So welcome everybody. We're going to begin this next study, and I will say right away I have a few questions that I still don't have answered. So we're going to go through some material on the east wind, and looking at the history of 1989 to 2011. Uh, sorry. Le damos la bienvenida a todos. Vamos a estar viendo bastante material. Sé que pueden tener preguntas que vamos a estar viendo y revisando. Vamos a ver del viento oriental en la historia de 1989. Thank you, and sorry, Gabriel. Gracias y perdón, Gabriel. Um, Repeat the date, did you say? Oh, 1989 to 2001. Vamos a ver de 1989 a 2001. Okay. So we're going to go with a few of the notes, and I'll try to help translators to follow. I promise. Vamos a ver algunas notas y voy a pasar a los traductores para que puedan seguir. As a reference point, I went through this on May 3rd, and it's on the IPR YouTube channel. And some of this I will go over a little more quickly than I did then. He visto esto anteriormente. Estas cosas las voy a ver de forma más rápida ahora. So I'm going to read this first quote, and most of the quotes will literally be on the screen. Voy a leer esta primera cita. Hopefully that'll make it easier. This first one, CET 204.1, I'll read it in entirety in translation. So in reviewing our past history, having traveled over every step of advance to our present standing, I can say, praise God, as I see what God has wrought. I am filled with astonishment and with confidence in Christ as leader. We have nothing to fear for the future, except as we shall forget the way the Lord has led us and their teaching in the past. Al repasar nuestra historia pasada, habiendo recorrido cada paso de avance hasta nuestra posición actual, puedo decir, alabado sea Dios. Al ver lo que Dios ha hecho, me lleno de asombro y de confianza en Cristo como líder. No tenemos nada que temer para el futuro, excepto que olvidemos el camino por el que el Señor nos ha guiado y su enseñanza en nuestra historia pasada. So for me, I struggle with methodology myself to put it really into practice. Para mí, esto lucho con la metodología misma para ponerlo en la I práctica. find it best for me, what's been helpful to me is to also look at our current reform line. Lo que ha sido útil para mí es mirar también nuestra propia línea actual. So a couple of quotes, first by Elder Tess. Entonces, algunas citas también de la anciana Tess. The first one from Tracing the History of Concord. La primera es trazando la historia para Concord. All of our study through reform lines and methodology 100% of the time. We find ourselves as the Protestants praying to a different God. Si no enfocamos todo nuestro estudio a través de las líneas y metodología de la Reforma el 100% del tiempo, nos encontramos como los protestantes rezando a un Dios diferente. Coming to the 144,000. Acerca de los 144.000. 144,000 are meant to be teachers, and if they won't follow reform lines and methodology, they won't be safe, and they'll find themselves passed by. Los 144.000 se supone que sean maestros y maestras y no van a poder seguir, y si no siguen las líneas de reforma y la metodología, no podrán estar a salvo y se van a encontrar siendo pasados por esto.
por esta historia. So again, going back to how well we are with the methodology, Entonces, acerca de cuán bien nos llevamos con la metodología, would we be relying on past teachings, including our own? si podríamos confiar en enseñanzas pasadas puestas entre nosotros y nosotros. So our next quote, we spend too much time focusing on Al Qaeda and ISIS. We do not fail to focus on the Islamic countries of the Middle East because in prophecy and history, we can tend to be looking at countries. Pasamos demasiado tiempo enfocándonos en Al Qaeda y en ISIS. Deberíamos no dejar de enfocarnos en los países islámicos del Medio Oeste, del Oriente Medio, porque en la profecía y en la historia podemos tender a mirar a países. So the next quote is also Wilder Tess. I suggested, sorry, go ahead. La siguiente cita también es de la anciana Tess. I suggested that like 1840, we should look to states or to countries that was also with Afghanistan overthrowing the ruling Taliban. He sugerido que en 1840 deberíamos también mirar a estados, a países, de que estaba también Afganistán. También se fue con Afganistán al ser, So a little switch, al we're going to look at arrojar, al some quitar el studies, talibán. just briefly talk about studies by old Parminder. Así que también de forma rápida vamos a estar viendo estudios del anciano Parminder. Three to start with in particular, Brazil, Tahiti, and Germany, and they're on the screen. Vamos a ver tres cosas específicas. Brasil, Tahití y Alemania en 2020. The fourth one, Portugal 2020, was 9/11 necessary? Antes de Portugal era necesario el 9/11, el 11 de septiembre. So the topic was on Uriah Smith was right, for those that remember that study. El estudio acerca de que Uriah Smith y Leach estaban en lo correcto. No sé si Knowing recuerdan that ese estudio. Ellen White actually endorsed his teaching or his writing, Sabiendo de que Ellen White había de hecho recomendado sus enseñanzas y las habían and endosado, he las would había copy aprobado. Josiah Litt. De que él había copiado a Josias Leach. So we know that you have the Millerite history, in the time period of the Millerite history, a day equals a year. Por lo tanto, sabemos que en los estudios de la historia milerita un día equivale a un año. And Josiah Litch predicted the end of the second woe. Y Josías Leach predijo el fin del segundo ay. That was the empowerment of the first angel, and the methodology was confirmed. Entonces, esto se convirtió en el fortalecimiento del primer ángel y la metodología fue confirmada. So another quote by Elder Tess. Otra cita por la anciana Tess. We saw that 1979 to 1989, you can mark a history of 10 years which God's people were meant to recognize. Vimos que de 1979 a 1989 puedes marcar una historia de 10 años, la cual el pueblo de Dios debía reconocer. They were meant to, but they couldn't. They were in Debían, darkness. debían reconocerlo, pero no pudieron porque estaban en oscuridad. So this continues by Elder Tess. Esto continúa por parte de la anciana Tess. We want to understand 9/11. We want to understand Al Qaeda. You'd go back the way marked before. So if this is 9/11 and Al Qaeda just attacked the United States, you'd go back to 1996
when Al Qaeda declared war on the United States. Si queremos entender el 11 de septiembre, si queremos entender a Al Qaeda, irías hacia atrás, hacia el hito anterior. Este es del 11 de septiembre y Al Qaeda atacó a los Estados Unidos. Irías a 1996, donde Al Qaeda le declara la guerra a los Estados Unidos. SCOTUS test, Silver test. What we También can't utilización do de is test. disconnect it within our reform line and try to understand this waymark disconnected from its previous history, which is why I encourage people to watch Tahiti. I'll keep going. Sorry, I'll make a comment after. The Lo que no, principal of one of his subjects is if this is 1840, we can't disconnect it from 1798. 1798, you have conflict in the Middle East. 1840 is directly related to 1798, and we can't cut 1840 off and understand it in a vacuum. Lo que no podemos hacer es desconectarlo dentro de nuestra línea de reforma e intentar entender este hito desconectado de su historia anterior. Por eso animo a la gente a ver Tahiti. El principio, uno de sus temas, es si esto es 1840, no podemos desconectarlo de 1798. En 1798 tenés un conflicto en Oriente Medio, 1840 es directamente relacionado con 1798 y no podemos desconectar 1840 y entenderlo en el vacío. So she's directing us back to Tahiti presentations by Elder Parmenter. Entonces, ella nos está dirigiendo a presentaciones anteriores de Tahiti hechas por el anciano Parminder. So in 1979 to 1989, Entonces, de 1979 a 1989, God's people were meant to recognize that. el pueblo de Dios se suponía que debía reconocer eso. Being in darkness, they did not have sight on the charts. Al estar en la oscuridad no tenían certeza, no veían a las pancartas. And the charts and those teachings in the Millerite history had taught the first and second woe. Y las pancartas y las enseñanzas tenían acerca del segundo ay y del viento oriental. So if 1840 can't be disconnected from 1798, Entonces, si 1840 no puede ser desconectado de 1798, and 2001, which is lined up with 1840 on our line, can it be disconnected from 1989? entonces 2001, que esa línea con 1840 en nuestra historia, no puede ser desconectado de 1989. So there was conflict in the Middle East, 1979 to 1889. Entonces, había conflictos en el Medio Oeste de 1979 a Conflict in the Middle 1989. East we see in the Millerite history. El conflicto en el Medio Oeste también lo vemos en la historia millerita. In the Millerite history, you could trace the thread of Islam Y en to el, 1840. y en la historia millerita puedes trazar por los ojos de las agujas hasta el 1840, la historia. We understand, as far as I know, the full application of prophecy. There might be possibly some people understanding differently. The way I understand it, sorry, go ahead.
Entendemos acerca lo que es la triple aplicación. Yo puedo entenderlo de esta manera, puede haber personas que entiendan de manera distinta. The first row plus the second row equals the third row. Claro, que el primer I más el segundo I es igual al tercer I. And we know the first row is to hurt, Que sabemos que si el primero iba a lastimar, second row is to kill. el segundo I iba a matar. The third is to hurt and kill. Two El steps. propósito del tercero es lastimar y matar. So some of the other studies by Elder Parminder Entonces, algunos de los otros estudios del anciano Parminder is on the harbinger. acerca del precursor. For this, you would refer back to, I mentioned earlier, Portugal, Nos lleva a otros estudios anteriores también de Portugal que hemos mencionado previamente, which is on the screen. Was 9/11 necessary? que está en la pantalla, no era necesariamente The study went el into 11 de septiembre. volume 9 of the testimonies El estudio llevaba al volumen 9 de testimonios para la iglesia, to show that there is a time of forbearance, que muestra que hay una especie de forbearance, mira qué significa, which means there will be a time where there's no forbearance. de tolerancia, que significa que va a haber un tiempo en que no habrá tolerancia. So there's a time for saving Entonces hubo un tiempo para and a time salvarse there's not saving. y un tiempo para no salvarse. 9/11 we see have seen as the harbinger pointing to the close of probation. El 11 de septiembre se ve como el precursor que apunta hacia el cierre de Puerta de Gracia. The study on Uriah Smith was right. El estudio acerca de que Urias Smith estaba en lo correcto Took Daniel 11:40 to show us the king of the south attacks him, que muestra que en Daniel 11:40 el rey del sur ataca a él the king of the north will attack him. y que el rey del norte también atacaría a él. What it opened up is in that history, they taught three entities in Daniel 11:40. Lo que enseña es que en esa historia había tres entidades en Daniel 11:40. So there was a him that was France for Napoleon. Entonces había un él que era Francia, que era Napoleón. There was a king of the south that was Egypt, which was a vassal of Turkey or the Ottoman Empire. Estaba Ottoman Egipto, ruler. que era un vasallo de Turquía, que era un gobernante otomano. There's the king of the north, which was Turkey or the Ottoman ruler. Y estaba el rey del norte, que era Turquía, que tenía un gobernante otomano. So in 1798, it's what's called the Egyptian expedition. Entonces, en 1798, en lo que llamaríamos la expedición egipcia, France and England at war. Francia e Inglaterra están en guerra. India is the economic source for England. India es la fuente económica de recursos económicos para Inglaterra. Napoleon goes to try to find a way to cut off trade, the trade route in India, between England and India. Eh, Francia, Napoleón va a tratar de buscar una forma de cortar
la ruta de intercambio y break the economy pues, de obtención de of recursos England. de Inglaterra e India para romper su economía. Egypt resists Napoleon, fights him. Egip- Egipto resiste contra Napoleón, lucha contra él. Napoleon's defeated. Napoleón es derrotado. Napoleon goes to Turkey Napoleón and va is a defeated. Turquía y es derrotado también. Napoleon returns to France. Y luego Napoleón regresa a Francia. For more deeper understanding of that or information on that, I would just refer you back to the studies to see the details of those. Si, en caso de que quisieran conocer más acerca de este estudio, les referiría de regreso a ese estudio para poder conocer mayor nivel de detalle. This created a struggle between the two Ottoman powers, Había una pelea, una lucha de poder entre los dos poderes between Turkey and otomanos, Egypt, North and South, Egipto y Turquía, norte y sur, eh, that culminated in the 10-year Syrian war history, in the Millerite history. que culminó en la guerra siria de 10 años durante la historia milerita. We know that the Ottoman Empire was shrinking. Sabemos que el Imperio Otomano se estaba reduciendo, achicando. There were different nations fighting for independence. Había distintas naciones que estaban luchando por su independencia. The Greek War of Independence, which weakened Ottoman control over the Balkans. Los griegos lucharon por su independencia, lo cual debilitó el poder de los otomanos sobre los Balcanes. First Ottoman-Russian War, weakening the Ottoman position. La primera guerra rusa-otomana también debilitó la posición otomana. And this leads to August 11, 1840, end of the Second World. Y esto lleva al 11 de agosto de 1840, que es el fin del Segundo Reich. So those wars were from 1830s, 1840s. I think it's 18. I have it on a chart. We'll see that in a minute. Sorry. Eh, Esto llega a este punto, todo lo veremos después en la pancarta. The next one full. Muhammad Ali, the ruler of Egypt, challenged Ottoman authority, leading to two wars. The Ottoman Empire, initially weakened, lost territory in Syria to Muhammad Ali in the First Turco-Egyptian War. In the Second Turco-Egyptian War, the Ottoman fleet surrendered to Muhammad Ali and European powers intervened to mediate a peace treaty. Mohamed Ali, gobernante de Egipto, desafió la autoridad otomana, lo que dio lugar a dos guerras. El Imperio Otomano, inicialmente debilitado, perdió territorio en Siria a manos de Mohamed Ali en la primera guerra turco-egipcia. En la segunda guerra turco-egipcia, la flota otomana se rindió a Mohamed Ali y las tropas europeas se retiraron. Y los poderes europeos intervinieron mediante un tratado de paz. Another war that took place was the Wahhabi War. Eh, Luego estuvo también la guerra wahhabiana, 1812 to 1818, I believe, from memory. más o menos en 1818, si no entendí mal, y si no recuerdo mal. So the Wahhabi movement aimed to purify Islam and establish a state in the Arabian Peninsula. The Ottomans, who considered themselves the rulers of the Muslim world, viewed the Wahhabis as a threat. El movimiento wahhabiano apuntaba a purificar al Islam y establecer un estado en la península arábica. Los otomanos, quienes se consideraban los gobernantes del mundo islámico,
veían a los wahhabis como una amenaza. So I have a couple of questions, not for people to answer now, but for us to consider. Tengo un par de preguntas que tengo marcadas para, no para que las personas puedan responder ahora, sino más bien para considerar. Josiah Litch's understanding and teaching does not include the papacy. Los entendimientos y las enseñanzas de Josías Litch no incluyen al papado. So what is the purpose of the papacy? Entonces, ¿cuál es el propósito del papado? So we know that 1798 marks end of the 1260 fulfilling prophecy. Sabemos que 1798 marca el fin de la profecía de los 1260 años, cumpliendo esa profecía, But it's the death of the fifth head, which is the kingdom. Revelation que es 13. la muerte de la quinta cabeza, el quinto reino, de acuerdo con Apocalipsis 13 y 17. And the head equals the state, not the church. Y la cabeza equivale al Estado, no a la iglesia. So one of the questions will be left to consider Entonces, una pregunta que nos queda para considerar is, do we revisit 1989 and the understanding of the papacy? es revisar el 1989 y el entendimiento de este hito. So this next part here Entonces, esta siguiente parte aquí is on a study by Elder Tess, es de un estudio de la ancianatez, where she, beginning with Millerite history, a deadly wound and death, the king of the north, eh, donde también se ve una historia justamente del rey del norte. they taught us the deadly wound and death would repeat in the king of the south in our history. Ella explica que la herida mortal se iba a repetir en la muerte del rey del sur también en nuestra historia. The deadly wound was 1989, the death 91. La herida mortal fue en 1989 y la muerte fue en 1991. There would be a resurrection. Y va a haber una resurrección. Y va a haber una resurrección con Putin. So the Soviet Union collapses. Entonces la Unión Soviética colapsa And we see Russia or Putin rise, and Elder Test marked that at 2003. y vemos a Rusia levantarse con Putin y o sea, Tess lo marca en 2003. So she marked 1989 and 91 at Panium in 2024 for Sunday Law. Panium. Ella marca 1989 y 1991 comparados con Paño y con 2024 sería la ley dominical. Sería en herida mortal y muerte. She marked 1989 and 91 Marcamos 1989 y 91 with 2021 and Sunday Law. con 2021 y la ley dominical. The deadly wound and the death. La herida mortal y la muerte. So I had been looking at this for a few years. Entonces, yo he estado mirando a esto por algunos años, Based on the previous studies mentioned and others. basados en los estudios previamente mencionados. And I first was lining up 1989 with 2021 as the deadly wound. Y primero estaba alineando 1989 con 2021, esa es la herida mortal. The death 91, as you see on the chart, and 2024.
la muerte en 1991, como se veía en la pancarta, con la imagen, y 2024. So in a moment, we're going to look at a different file that's going to show this a little bit differently. Desde el momento vamos a ver otra perspectiva que nos va a permitir verlo de una forma diferente. We're going to talk a little bit about Afghanistan. Vamos a hablar un poco acerca de Afganistán. So we know there's the Soviet-Afghan War, 1979 to 1989. Conocemos la guerra soviética afgana de 1979 a 1989. 10-year history war, 10-year war Es una guerra de 10 años that leads to the deadly wound and the death. que lleva a una herida mortal y a la muerte. We have the Cold War, 1945, beginning. Tenemos la Guerra Fría, que empieza en 1945. During the Cold War, you have this 10-year proxy war. Durante la Guerra Fría tienes esta guerra de 10 años, que es una guerra por esfera de influencia. The Soviet Union, back up, hang on, sorry. La The Unión United Soviética, States in 1945 perdón, los Estados Unidos en 1945 makes a deal with Saudi Arabia hace, hace un trato con Arabia Saudita in exchange for oil from Saudi Arabia, security for Saudi Arabia, intercambia combustible por seguridad para Arabia Saudita. and so if it's a Cold War between the two superpowers, Entonces hay una guerra fría entre los dos superpoderes. they're fighting for spheres of influence. Están peleando por esferas de influencia. The United States is have their foot in the Middle East, Los Estados Unidos están a sus pies en el Oriente Medio and the Soviet Union would want the same. y la Unión Soviética quisiera lo mismo. So the Soviet Union is trying to spread communism into the Middle East. La Unión Soviética está tratando de esparcir el comunismo por el Oriente Medio. The United States wants to spread democracy. Los Estados Unidos quieren esparcir la democracia And the Middle East doesn't want either. y Oriente Medio no quiere ninguna de las dos cosas. Okay, so now we're at this 10-year war and it's going to come to an end. Entonces se produce esta guerra de 10 años y luego llega a un final. 2 points to mention here. Algunos puntos para mencionar aquí. We'll look at Abdullah Yusuf Azam, Vamos a mirar a Abdullah Yusuf Azam, who's also noted by Elder Tess as Osama bin Laden's mentor. que también es anotado indicado por Lancena Tess como el mentor de And we're Osama Bin gonna Laden. consider briefly the Shia and Sunni Muslims being in concord against the Soviet Union. Y vamos a ver también distintos estados también, los chiitas y los suníes en concordia contra la Unión Soviética. So Abdullah Yusuf Azam Entonces, Abdullah Yusuf Azam is an Islamist jihadist Salafi movement with Sunni Islam. es un yihadista islamista del movimiento de los salafis dentro de los suníes islámicos. In 1979, Azam issued a fatwa, I might say things wrong, fatwa advocating for defensive jihad in light of the outbreak of the Soviet-Afghan War and subsequently moved to Pakistan to support the Afghan Mujahideen. En 1979, Azam llegó a una fatwa que sería una yihad defensiva, o sea, una yihad defensiva a las luces
del inicio de la guerra soviética afgana y se trasladó a Pakistán para apoyar a los mujahideen So I afganos. wanted to know what defensive jihad meant. La verdad que quería ver qué significaba una yihad defensiva en el contexto del Islam. Taken, I believe, from Wikipedia. Eh, Esto es lo que me apareció en Defensive Wikipedia. jihad in the context of Islam refers to the duty of Muslims to defend themselves and their faith when faced with aggression. It's a struggle often involving military action, but also including other forms of resistance to repel an attack against the religion, the Muslim community, or its territory. The key principle is that it's a response to an existing threat, not an offensive action to expand territory or impose faith. It's not about initiating violence, but about defending it. La yihad defensiva en el contexto del Islam se refiere al deber de los musulmanes de defenderse a sí mismos y a su fe cuando se enfrentan a una agresión. Es una lucha a menudo militar, pero también incluye otras formas de resistencia para repeler un ataque contra la religión, la comunidad musulmana o su territorio. El principio clave es que se trata de una respuesta a una amenaza existente, no de una acción ofensiva para expandirse en territorio o imponer la fe. No se trata acerca de iniciar la violencia, sino más bien de defenderse en contra de ella. Quote, this comes from Azam's son-in-law. Esta cita viene Hijacking airplanes, de su explosions yerno. in the public places, that is not what Abdullah Azam called a jihad. Secuestrar aviones explosivos en lugares públicos, eso no es lo que Abdullah Assam llamaba una yihad. This mention a brief thing about the image that's here. Eh, Al-Zawahiri, who was Osama bin Laden's successor. Al-Zarqawi era el sucesor de Osama Bin Laden. I might have said that backwards, but I think, let me read it. Azam was appalled, according to Algerian confidant and later son-in-law Abdul Anas. So this must be the son-in-law. I apologize. Perdón, puedo haber dado datos equivocados bastante. Eh, He was against the method of trying to recruit people not for jihad in Afghanistan, but for planning to do something else. Acerca del Zarqawi. Él estaba en contra de reclutar personas para una yihad, sino para hacer algo extra, algo adicional. Al-Zawahiri retaliated by calling Azam a CIA spy. Al-Zawahiri se vengó, o respondió llamando a Sam un So we espía see de a la CIA. tension between what Al-Qaeda wanted to do and what Azam wanted to do. Vemos una tensión entre lo que Al-Qaeda quería hacer y lo que eh, Sam quería hacer. Azam, as Elder Tess had pointed out, was known to be the father of global jihad. Sam, como decía el antes, llegó a ser llamado el padre de la yihad global. And just a note, I might have passed it or we haven't got to it. Perdón, no se entendió. Azam was assassinated November 1989. Sam fue asesinado en noviembre de 1989. If anything, he was a restraint.
on global jihad? Eh, Fue una restricción contra el yihadismo global. So the other point was that the Sunni and Shia Muslims unite. El otro punto es que los musulmanes sunitas y chiitas se unen. When Hamas attacked Israel, Cuando Hamas ataca a Israel, that was one of the first questions I started searching. esta fue una de las primeras preguntas con las que comencé a investigar. So I'll read this one in full. While Sunni and Shia Muslims in Afghanistan initially united against the Soviet occupation, tensions and sectarian conflict emerged later, primarily during post-Soviet era. Initially, both groups fought under the umbrella of the Afghan Mujahideen against the Soviet Union. However, after the war, the Sunni-Shia divide intensified, particularly with Iran's support for the Shia movement and the rise of extremist groups. Aunque los musulmanes suníes y chiitas de Afganistán se unieron inicialmente contra la ocupación soviética, las tensiones y el conflicto sectario surgieron más tarde, sobre todo en la era post-soviética. Y el conflicto sectario, al principio ambos grupos lucharon bajo el paraguas de los mujahedines afganos contra la Unión Soviética. Sin embargo, tras la guerra, la división entre suníes y chiitas se intensificó, sobre todo con el apoyo de Irán al movimiento chiita y el ascenso de grupos extremistas. So just a thought or suggestion thought. Eh, Solo un pensamiento o We have Al Qaeda, una idea acerca de Al-Qaeda, ISIS, ISIS, Sunni, los suníes, Shias, eh, chiitas, Taliban, talibanes and Afghanistan. y Afganistán. Likely more, but that's where I'll leave it. Posiblemente haya más, pero allí es donde lo voy a dejar. We're going to change over to a different screen now. Vamos a ir hacia otra pantalla ahora. Un segundo. Okay, you can see the new screen, right? Pueden ver la nueva pantalla, ¿verdad? We'll look at this part briefly. Vamos a ver esta Already. parte brevemente. From a study by Elder Parminder. Este es un estudio de la Nación de Parminder. We see a 10-year proxy war in the Millerite history. Vemos una guerra por esferas de influencia War. en la historia milerita, A war in Syria, una guerra en Siria, 1831 to 1841. 1831 a 1841. We see in 1840, that's the end of the Second World, August 11th. Vemos en 1940 el final del segundo, ahí en el 11 de agosto. And it begins in 1798 to weaken Britain's access to India. Y comienza en 1798 con dos accesos debilitados hacia la India. Forgive me if I said any countries, that place. Perdón si I barely digo know out my own yard. mal algunos países, Sorry. apenas conozco mi So propia in our región history, diaria. 1989, Entonces, si hay una restricción en 1989, there's a battle between the king of the north and the king of the south over hay oil una, in the Middle East. hay una batalla en 1989 por el control del combustible en el Oriente Medio. Parminder had put this out as a suggestion. El anciano Parminder puso esto como una See the two- sugerencia. To see the two 10-year wars lined up.
Vemos las dos guerras de 10 años alinearse. So this page, I am not going to go through all the details, and I'll explain why. Entonces, no voy a ir por todos los detalles, después voy a explicar por qué. I initially set out and was teaching this with a dilemma. Inicialmente estaba enseñando esto con un dilema. And I hope I explained this well. Y espero explicarlo bien. We have a 10-year history, 79 to 89. En esta historia de 10 años, de 1979 a 1989, 1979 to 89. 1979 a 89, It's to a deadly wound hay una herida mortal and then a death in 1991. y luego una muerte en 1991. So the deadly wound is at 1989, a big waymark. Entonces, la herida mortal es en 1989, es un granito, The death is 91, which is a little waymark. eh, la muerte es en 1991, es solo un pequeño hito. We have a 10-year history from 2011 to 2021. Tenemos una historia de 10 años, de 2011 a 2021, If you see, notice the deadly wound is a little waymark. donde podemos ver esta herida mortal, este pequeño hito, And the death was marked at Sunday Law. y la muerte marcada en la ley dominical. So in our reform line, early history, Entonces, nuestra línea de reforma en la historia temprana, by Elder Tess, we saw that por in la, 1979 to 1989, you can mark a history of 10 years which God's people were meant to recognize. por la anciana Tess, podíamos ver la historia de 1979 a 1989 como una historia de 10 años que el pueblo de Dios debía reconocer. So who were God's people? Somebody wants to answer in here. Entonces, Who somos were el pueblo God's de people? Dios. Tenemos el pueblo de Dios. The Seventh-day Adventists. Ah, What was eso, Elder ¿quiénes Tess? son? Son los antes-séptimo día, de acuerdo The con el anciano Seventh-day Jeff. Adventists. Adventistas del séptimo día. But we know that Adventism was in darkness. Pero sabemos que el adventismo estaba en la oscuridad And were unable to recognize this history. y fueron incapaces de reconocer esta historia. Therefore, they could not see the history of 1989 to 2001, what it had to teach us. Por lo tanto, no podían ver lo que la historia de 1989 a 2001 podía enseñarnos y tenía para enseñarnos. We understand that 2001 was a harbinger pointing to the close of probation. Entendemos que 2001 es el precursor que apunta hacia el cierre de la puerta de gracia. So this is just the reverse, the bottom line now. Entonces, esto reverso hacia el final Correct ahora history. de la historia. And my question that I'm Entonces, still pursuing, mi pregunta, que yo todavía estoy persiguiendo, buscando, are we repeating 1989 to 9/11? estamos repitiendo 1989 al 2001, But the problem was 1989 to 9/11 pero el problema es si 1989 a 2001 big waymarks. son grandes hitos. So we
couldn't see it beginning at 2021 and going to the close of probation. It didn't fit. Eh, no podían ver un inicio de 2021 y llegando hasta el cierre de la puerta de gracia. This again was also from Elder Parminder's study. Una vez más, esto es de un estudio del anciano Parminder. And again, the question, should 1989 be revisited? Nuevamente una pregunta acerca de si 1989 debía ser revisitado, revisado. Should it look like 1798? Y si lucía como 1798. So this was their version by Josiah Litch. Entonces, esta era su versión por Josías Litch. Yes, I would say in the words of Elder Parminder, rubber stamped by Ellen White. eh, que, como decía el señor Parminder, fueron estampadas, fueron aprobadas por Ellen White. You have two Ottoman powers, Hay dos poderes otomanos, the king of the north and the king of the south, el rey del norte y el rey del sur. and a hymn. eh, por él. Yes. You can see the one where it says, should it 1989 be revisited? Eh, no vimos que la historia de 1989 debía ser revisitada. PowerPoint tech person. He's not seeing the advancement of the screen when I shared screen. Yeah. Do you know why? Está teniendo un problema con la presentación del What do you see PowerPoint. now? Now I see. Okay. We'll do it outside the slideshow presentation. So you didn't see any of the first few slides? Yeah. Right, okay. So nobody saw this one? You didn't see any of them, Christine? Okay. Okay. We have time to go back. Okay, so we did talk about it. I will post it. If anybody wants, well, we can post it to where anybody can get it. I'll briefly try to go through this again. Intentar tomarlo y decirlo de vuelta para que no se pudieran ver las imágenes del PowerPoint. Elder Test marked the deadly wound at 1989. La zona T marcó la herida mortal en 1989 Death in 1991. y la muerte en 1991. 1989 is a big waymark. 1989 1991 is a little waymark. es un gran hito, 1991 es un pequeño hito. She marked 2021 to line up with 1989. Big way. Ella marcó 2021 alineada con 2021 con 1989. And that would be a little waymark lined up with a big waymark. Ese sería un pequeño hito seguido por un gran hito. To mark the death at Sunday Law. Que marca la muerte en la ley dominical. Which would be a big waymark. Que sería un gran hito. Lined up with a little waymark. Alineado con un pequeño hito. So I struggled with that. Entonces, había una lucha con eso.
Gabriel, do you think I need to go through all this again? I don't know if I should or if nobody can see it. Going? Keep going then. Okay. Question, back to the question, should 1989 be revisited or should it look like 1798? Volviendo a la pregunta que hacía, si 1989 debería ser revisitada y si debería lucir como 1798. Daniel 1140, 1798. 1798, perdón, Daniel We have 1140. two Ottoman powers, King of the North, King of the South, Hay dos poderes otomanos, rey del norte, rey del sur. and him in France, Y él, que sería Francia, endorsed by Ellen White. endorsado, aprobado por Ellen White. Our Adventist history Nuestra historia dentista taught us that Uriah Smith was wrong. nos enseñó que Uriah Smith estaba equivocado. We've seen so far from 1979 to 1989 Hemos visto hasta ahora que de 1979 a 1989 we're in a Cold War estábamos en Guerra Fría and there's conflict in the Middle East. y había un conflicto en Oriente Medio. The Cold War is between the King of the North and the King of the South. La Guerra Fría era entre el rey del norte y el rey del sur, And proxy wars taking place in the Middle East. y hay guerras por esfera de influencia en el Medio Oeste, en el Oriente Medio. Which we know to be the East Wind. Eh, con el que sería el viento oriental. To be able to see it, change the screen. Espero que puedan ver los cambios. So now we'll look at how I think it fits more correctly. Ahora espero que puedan ver cómo se sincroniza de 10-year forma más history, correcta. Nuestra historia de 10 años, 1979 to 1989, de 1979 a 1989, Soviet-Afghan War, está la guerra soviética afgana. do some collaboration here. Hay algo de colaboración aquí. That is a period outside of our reform line. Es un periodo por afuera en esta línea de reforma. Not sure that it needs to have a format or structure like increase of knowledge, formalization. No estoy tan segura de que tenga que tener una estructura de aumento del conocimiento y formalización. So for now, this study changed quickly a couple of days ago. Entonces, por ahora este estudio cambió bastante rápido desde hace unos días. And open for more. Y, I did my best. hice lo mejor de mi parte. So 1984, Sam invites Entonces, bin Laden to come to Afghanistan. En 1984, Assam invita a Bin Laden a venir a Afganistán. Establishes the Office of Services in Peshawar to recruit an Islamic army to fight the Soviets in Afghanistan. Osama bin Laden provides financial support to Azam's organization. Eh, empiezan a reclutar personas para luchar en la guerra en Yihad Islámica. Allí, Osama Bin Laden ofrece financiación y recursos.
apoyo financiero a la organización de Assam. Sam invites in 84. Sam invites bin Laden in 84. 86 is the Office of Services established. Eso es en 1984. En 1986, la Oficina de Servicios es establecida. Bin Laden sets up camp and builds ties. Bin Laden digamos, establece su campamento y establece alianzas. Bin Laden begins associating with Egyptian radicals who, unlike Abdul Azam, advocate a global jihad beyond Afghanistan and befriends Dr. Ayman al-Zawahiri of the Egyptian Islamic Jihad. Bin Laden comienza a asociarse con radicales egipcios que, a diferencia de Abdullah Azzam, están a favor de una yihad global más allá de Afganistán y se vuelve amigo, entabla relaciones amistosas con Ayman al-Zawahiri del islamismo egipcio Also y in su yihad. 1986, Luego en 1986, the Office of Services reaches the 86, US. también en 1986, la Oficina de Servicios llega a los Estados Unidos. The journal published by the Office of Services is distributed in the US by the Islamic Center of Tucson, Arizona. El diario publicado por la Oficina de Servicios es distribuida en los Estados Unidos por el Centro Islámico de Tucson, Arizona. In 1989, 1989, Al-Qaeda is established, sorry. Al-Qaeda establece There's a battle for control of the Office of Services. perdón, hay una batalla por el control de la Oficina de Servicios. As you follow me, I'm going to start on the bottom quote. Si me están siguiendo, voy a comenzar por la cita de abajo. In February 1989, the Soviets' humiliating defeat by Mujahideen forces in their 10-year-long war inspires Osama bin Laden and other Islamic radicals to believe their victory in Afghanistan can be replicated around the world. At the end of the war, many of the Afghan Arabs, as the radicals were called, returned home. Osama bin Laden returns to Saudi Arabia. Ok, en febrero, la humillante derrota de los soviéticos ante los mujahidines en una guerra que duró 10 años inspira a Osama bin Laden y a otros radicales islámicos a creer en su victoria en Afganistán, y que puede repetirse en todo el mundo. Al final de la guerra, muchos de los árabes afganos, como los radicales eran llamados, retornan a sus hogares. Osama bin Laden retorna a Arabia Saudita. 1989, this is the top quote. After a car bomb kills Sheikh Abdullah Azam, a battle for control of the Office of Services breaks out between those who believe the jihad should focus on the creation of an Islamic state in Afghanistan and extremists sympathetic to Osama bin Laden who want to expand the struggle worldwide. The extremist faction eventually takes control. Después de que un coche bomba en noviembre matara al jeque Abdullah Azzam, estalló una batalla por el control de la Oficina de Servicios entre los que creen que la yihad debe centrarse en la creación de un Estado Islámico en Afganistán y los extremistas simpatizantes de Osama bin Laden que quieren expandir la lucha por todo el mundo. La facción extremista acaba haciéndose con el control. I'm going to mess up the names. Sorry. December 1989, at a conference of Muslims held in Oklahoma City, Wadi El Hag, a U.S. citizen, later convicted of the 1998 U.S. Embassy bombings trial, meets with Egyptian Mahmoud. I'm going to leave that last name.
who is later convicted for his role in the 1993 World Trade Center bombing. Abu Lima later tries to buy guns from Iraq. En diciembre, en una conferencia de musulmanes celebrada en Oklahoma City, Wadi El Haye, ciudadano estadounidense condenado posteriormente en el juicio por los atentados con bomba contra la Embajada de Estados Unidos de 1998, se reúne con el egipcio Mahmoud Abu Halima, condenado posteriormente por su participación en los atentados contra el World Trade Center de 1993. Abu Halima intenta posteriormente comprar armas a El Haye. I think this could be explored to find and trace more events. Esto se puede explorar y se van a encontrar más eventos. We're moving to 1991, Me muevo a 1991, which is now within our reform line. que ya es en nuestra línea de reforma, And now the dispensation, 1989 to 2001. y luego en la dispensación de 1989 a Thus 2001. far, the only thing I found there was that bin Laden flees to Sudan. Hasta ahora todo lo que encontré es que Bin Laden se va a Sudán. The bottom quote, 1991, bin Laden leaves Saudi Arabia, travels to Afghanistan with some of his supporters, and by 1992, they finally settle in Sudan. 1991, Bin Laden abandona Arabia Saudita y viaja a Afganistán con algunos de sus seguidores. En 1992 se instalan finalmente en Jartum, Sudán. Also, I'm pretty sure it was 1990. Eh, También en 1990 We see here that this is the earliest known intelligence information linking bin Laden to terrorists. es la primera información de inteligencia que vincula a Bin Laden con terroristas en 1990. Apologize based on the previous quote, which I'll read now. Me disculpo, es basado en la cita anterior que voy a leer ahora. November 1990, during an investigation in the assassination of the right-wing Rabbi Meir Kahane, authorities discover bomb manuals and photographs of the World Trade Center and the Empire State Building in the apartment of an Egyptian, El Said Nosser. Nosser reportedly is an associate of Wadi El Hag, we saw in En noviembre de 1990, durante una investigación sobre el asesinato del rabino derechista Meir Kahane, las autoridades descubren manuales de bombas y fotografías del World Trade Center y del Empire State Building en el apartamento de un egipcio, el Sayed Nossair. Nossair es un socio de Wadi El Hage. later learned that Nasser's legal bills in the World Trade Center bombing trial were paid for by bin Laden, and that was the earliest known intelligence information linking bin Laden to terror. Más tarde se supo que Bin Laden pagó las facturas legales de Nossair en el juicio por los atentados del World Trade Center. Esta es la primera información de inteligencia que vincula a Bin Laden con terroristas. So next is 1996. Luego está 1996. The authorities focused in on bin Laden. Las autoridades se enfocan en Bin Laden. Station Alec confirms the scale of Al Qaeda. Se confirma la extensión de Al Qaeda. The U.S. State Department issues the dossier on bin Laden that claims he is the financer of radical Islamic causes and connects him to the 1992 hotel bombing in Aden, Yemen,
and the training of the Somalis who attacked U.S. troops in Mogadishu. At the same time, a grand jury investigation of Osama bin Laden is initiated in New York. El Departamento de Estado estadounidense publica un dossier sobre Bin Laden en el que se afirma que es un financiero de causas islámicas radicales y se le relaciona con el atentado contra un hotel en Adén, Yemen, en 1992 y el entrenamiento de los somalíes que atacaron a las tropas estadounidenses en Mogadiscio. Al mismo tiempo, una investigación se inicia en Nueva York acerca de Osama Bin Laden por parte de un jurado. January, the FBI and CIA created a joint station codenamed Alex with the mission in tracking down bin Laden. Richard Clark would later tell Frontline that with the establishment of Station X, we were able to, over the course of about 18 months, to go from thinking there was a bin Laden network to seeing it in 56 countries. En enero, el FBI y la CIA crean una estación conjunta cuyo nombre en clave es Alex, con la misión de localizar a Bin Laden. Richard Clark diría más tarde a Frontline que con el establecimiento de la estación Alex, fuimos capaces, en el transcurso de unos 18 meses, pasar de pensar que había una red de Bin Laden a verla en 56 países. Six countries in 1996. 6 países en 1996, In o May 56 países. 1996, under international pressure, Sudan expels bin Laden. He and his followers returned to Afghanistan. Perdón, de 56 países era. En mayo, bajo presión internacional, Sudán expulsa a Bin Laden. Él y sus seguidores regresan a Afganistán. Continuing 1996, August 23rd, 1996, bin Laden issued a declaration of jihad against the Americans, which is considered the formal declaration of war against the U.S. También en agosto del 96, el 23 de agosto, Bin Laden emite una declaración de yihad contra los estadounidenses que se considera la declaración formal de guerra contra los Estados Unidos. February 1998, bin Laden and Ayman al-Zawahiri endorsed a fatwa stating that Muslims should kill Americans anywhere if they could be found, significantly escalating his rhetoric against the U.S. En febrero de 1998, Bin Laden y Ayman al-Zawahiri aprueban una fatwa en la que declaran que los musulmanes deben matar a los estadounidenses donde quiera que se encuentren, aumentando significativamente su retórica contra Estados Unidos. May 1998, bin Laden endorsed a fatwa that termed the U.S. Army enemies of Islam and declared jihad against the U.S. and its followers. En mayo de 1998, Bin Laden aprueba una fatwa que califica al ejército estadounidense de enemigo del Islam y declara la yihad contra Estados Unidos y sus seguidores. Bin Laden's 1996 declaration initiated a long and violent conflict between Al Qaeda and the United States. La declaración de Bin Laden de 1996 inició un largo y violento conflicto entre Al Qaeda y Estados Unidos. For reference, some of the timelines are from Frontline. Para referencia, algunas de las citas son de Frontline y de PBS. So to 2001, Entonces, en 2001, September 9th, Ahmad Shah Mossad is assassinated. en 2001, Ahmad Shah Massoud es Well, asesinado. if anybody's interested, that I've been reading one of them, The Taliban and the Crisis in Afghanistan. Para intereses de algunos, está relacionado bastante con
los talibanes. I have to correct later. So Mossad was of the Northern Alliance, Mossad era de la Alianza del Norte the resistance against the Taliban. y, y resistía a los talibanes. Mossad's military skills and his art of command could have attracted support from Washington. Such backing from Massoud could have rapidly developed effective leadership among the anti-Taliban Afghan forces. Therefore, on September 9, 2001, a preemptive effort to avoid any direct U.S. military support for the opposition forces, Al-Qaeda's suicide bombers posing as journalists assassinated Massoud, a man that the United States very well could have relied on in the quest to end the Taliban's reign and possibly apprehend bin Laden. Las habilidades militares de Massoud y su arte de mando podrían haber atraído el apoyo de Washington. Ese apoyo a Massoud podría haber desarrollado rápidamente un liderazgo efectivo entre las fuerzas afganas antitalibanes. Por lo tanto, el 9 de septiembre de 2001 era un esfuerzo preventivo por evitar cualquier apoyo militar directo de Estados Unidos a las fuerzas de la oposición. Terroristas suicidas de Al-Qaeda que se hicieron pasar por periodistas asesinaron a Massoud, un hombre que Estados Unidos no había tenido en cuenta. Un hombre en el cual Estados Unidos podría haber confiado perfectamente para acabar con el reino talibán y posiblemente detener a los talibanes y a Bin Laden. So that puts us 2 days before September 11th. Entonces, And so we know what happened on September. esto ocurre el 9 de septiembre y sabemos lo que sucede el 11 de septiembre. The harbinger, or the third woe to hurt, El precursor para el tercer ay it's the harbinger that points to the close of probation, es el precursor que apunta hacia el cierre de la puerta de gracia, which is marked as the investigative judgment. eh, que marca hacia el juicio investigativo. October 7th, US and British attack Afghanistan. El 7 de octubre, varias cuentas, digamos, gente del ejército de Estados Unidos atacan Afganistán. And on November 11th, we know there's a restraint on Islam. Y el 11 de noviembre sabemos que hay una restricción al Islam. And I think we were wrapping up at 5:30. Correct. So that's probably a good place to close, and then I'll complete this on Sabbath afternoon. Este sería un buen lugar para cerrar y continuar el estudio el sábado. To the translators, thank you. Para los traductores, muchas gracias. I know one speak fast without a translator. Sé que hablaría rápido si no fuera por un traductor. Thank you. We can close in prayer. Gracias. Vamos a cerrar con una oración. Mighty God in heaven, Eh, Santo Dios que estás en los cielos, we thank you for the blessing and the privilege for the light that you shine on our path. te damos gracias por la luz y privilegio con la que alumbras nuestro pasado, con nuestro camino. We thank you for teaching us to rely on our past history. Te damos gracias porque nos enseñas a aprender a confiar en nuestra historia pasada And how it can show us that we would be able to see the present where we're at. y en cómo nos muestra y nos permite ver el presente y dónde nos encontramos. May you continue to bless, guide, and direct this movement. Que puedas continuar bendiciendo, guiando y dirigiendo a este movimiento.
And may we all work and walk together on this journey y que podamos caminar y trabajar juntos en este viaje and be a blessing to one. y que sea de una gran bendición para todos. We thank you and we praise you. Te damos gracias y te alabamos And we ask in Jesus' name. y oramos en el nombre de Jesús. Thank you. Amén. Gracias.